Anotada. Buenas noches, Lick. Doctora, ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? buenas noches, licenciada. Buenas ¿Cómo noches, sigue? doctora. ¿Cómo le va? Pues miren, ahí voy mejorando. Espero yo que me vaya mejor. Me tuve hasta que inyectar, no hay modo que se me quite. Pero miren, ahorita ya medio respiro. Llegó un momento en que no podía hablar y respirar al mismo tiempo, sí, ni comer ni respirar al mismo tiempo, sí fue algo complicado. Pero ahí vamos. Ahorita ya, más o menos voy. Les voy a compartir acá. A window. Share. Ok. Por ahí ya lo miran, ¿verdad? Bueno. Yo, primero que todo, disculparme por no haber estado con ustedes la semana pasada. Me gustan más las clases presenciales que las clases así virtuales, les sé decir, pero bueno, hay que aprovechar también la tecnología, ¿no? Así que mínimo hoy estamos ahí más o menos. Ya. Viendo el calendario de exámenes ya, tenemos el primer parcial ahí, casi que aquí encima lo tengo yo. De verdad, me imagino que ustedes están igual. Vamos a tratar de que el primer parcial lo hagamos sobre la teoría general de los títulos de crédito y que ya el segundo parcial sea sobre los títulos de crédito en particular. Y ya dejamos el final solo con el tema procesal, que sería la acción cambiaria. Algo así, más o menos lo tenemos como que dividido, ¿verdad? Así que, primero, el primer parcial va a ser como que para que ustedes saquen 30 sobre 30, ¿verdad? Va a ser la mayor zona posible. De repente ya ganamos con zona todos, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que no le pongan atención a la parte procesal, que es muy, muy importante. Y bueno, entonces tenemos que irnos apurando, ¿verdad? Vamos a ver, todo esto ya lo vimos. Generalidades. Hablamos de la relación causal, de las características, de la especialidad de la ley, que hay títulos representativos de mercaderías, que hay títulos dados en pago, que son representativos de dinero, ¿verdad? Creo que hablamos de quién se reputa como propietario del título, ¿se recuerdan? Que está en el artículo 414, que dice que el propietario del título va a ser quien posea el título conforme a su forma de circulación. Esto creo que fue lo que vimos en la última clase. Y ya platicamos de la ley de circulación de los títulos de crédito. Los títulos de crédito son bienes muebles que andan ahí para arriba, para abajo, porque están liberados, ¿verdad? No tienen por qué estar a la par de uno siempre, ¿verdad? Así que pueden andar de arriba para abajo, ¿verdad? Y uno los va a ir transmitiendo porque esa es su naturaleza, que uno los transmita para que representen las mercaderías o los valores que uno tiene para poderlos incluir dentro del comercio, ¿verdad? Esto ya lo habíamos platicado, ¿cierto? ¿O nos quedamos por aquí? Sí, Ligda, en la diapositiva 46 nos quedamos. Perfecto, esta es la 44. Bueno, entonces ya sabemos que para ejercer cualquier derecho que tenga el título lo tenemos que exhibir, siempre exhibir. Que si lo utilizamos para pago total, se entrega el título ya devolviéndolo porque ya no lo vamos a usar. Nosotros ya nos dieron los derechos que representa el título, por lo tanto el título ya no lo necesitamos, lo tenemos que devolver a quien lo emitió. Si nos pagan parcial, pues hacemos un recibo, lo anotamos en el título cuánto nos pagaron y nos quedamos con el título para hacer valer el derecho que nos queda pendiente. Y si no pagamos únicamente, por ejemplo, los accesorios, que podría ser, por ejemplo, el tema de los intereses, de igual manera extendemos recibo, anotamos en el título y nos quedamos con el título para ejercer los derechos que aún incorpora, ¿sí?
todo lo que está incluido, bueno, la ley de circulación, cómo va a circular ese título de crédito, se fija desde el día de la creación y se cambia con la autorización del emisor, ¿verdad? Y su transmisión implica la del derecho, garantías y accesorios, todo lo que incorpora el título. Si nosotros entregamos, o sea, si ponemos a circular ese título, si lo entregamos de alguna forma, pues ahí va todo lo que conlleva, ¿no? Bueno, esta que diapositiva será la 46, cabal, ¿verdad? Bueno, entonces, quien firma el título va a quedar obligado aún cuando el título circula en contra de su voluntad. Lo que pasa cuando nosotros hacemos un cheque, lo firmamos, de repente lo hacemos al portador y de ahí se nos pierde, ¿no? El banco lo va a pagar independientemente de que a ustedes se los hayan robado, lo hayan perdido, lo hayan extraviado, lo hayan entregado por error, si realmente, si ustedes quieren que no circule ese título, lo que tienen que hacer es, pues, revocarlo, ¿no? Y para revocarlo, pues, porque es el cheque y el cheque le pueden decir al girado, mire, no lo pague, ¿no? Pero regularmente la regla general es que aún el título circule en contra de nuestra voluntad, tenemos que pagarlo, ¿verdad? La otra regla es que la obligación subsiste incluso ante la muerte o la incapacidad de las personas. O sea, por ejemplo, si yo extiendo un cheque y yo se lo doy al licenciado Alexander de León, y bueno, el licenciado no lo cobra hoy, no lo cobra mañana, lo va a ir a cobrar, no sé, la otra semana, y yo de repente me pasa algo este fin de semana, el día que él se presente al banco, si ese título de crédito todavía está en tiempo, él lo puede cobrar perfectamente y no pasa nada, porque puede subsistir a la muerte de la persona obligada, ¿sí? Incluso me declaran incapaz. El título de crédito, si fue suscrito cuando yo era capaz, yo me obligué y por lo tanto tengo que cumplir con mis obligaciones. ¿Sí? Y de ahí, perdón, es que todavía como que siento que me ahogo, ¿vieron? Pero bueno, me van a disculpar. También el tema de que el título, cuando uno ya está en circulación, cuando de repente se incluye una firma falsa o personas imaginarias, ¿verdad? Así lo dice el código, las obligaciones de los demás intervinientes pueden subsistir. Por ejemplo, un cheque. Ustedes saben que en un cheque tiene que existir una cadena de endosos. Por ejemplo, si el cheque está a nombre de la licenciada Andrea López, si el cheque está a nombre de ella, a la orden de ella para poder transmitirlo tiene que endosarlo. Y se lo va a endosar a la licenciada Andrea Arriaga, ¿sí? La licenciada Andrea Arriaga lo recibe, lo endosa, pero de ahí resulta que le debe dinero al licenciado Ángel Castillo, ¿sí? Entonces viene el licenciado Ángel Castillo, recibe el cheque en pago y lo endosa para su cobro, se presenta al banco y el banco lo tiene que pagar. Ok, imagínense ustedes que a la licenciada que estaba en medio de los dos, ¿verdad? El obligado y el último tenedor, a la licenciada Andrea Arriaga, puede ser que alguien le haya falsificado su firma. Aún esa firma que está en medio esté falsificada, cuando el licenciado Ángel se presenta al banco y la firma de la licenciada Andrea López, que es la que crea el título, está bien, ese cheque se tiene que pagar. Imagínense que, bueno, no sé, nuestro sobrinito agarra el cheque y lo firma o dice ahí Mickey Mouse y le pone ahí que lo firmó Mickey Mouse. Pues no debe de importar. Hacemos otro endoso y aún esa persona que está en medio del obligado y del último tenedor, que puede ser uno, pueden ser 20, no importa, siempre que la firma del obligado esté bien, claro, ¿verdad? Y la del último tenedor, todo lo que pasa en medio no afecta las obligaciones. ¿Me explico? ¿Alguna duda al respecto?
Todo claro, Licta, gracias. Muy bien. De ahí tenemos que un título de crédito puede ser alterado, ¿sí? Entonces puede ser que yo haya hecho un pagaré. Sí, vamos a ver aquí alguien más en el curso. A ver, aquí está. Vamos a ver, Diana Abrego. Diana Abrego crea un pagaré. Sí, dice, ese pagaré lo voy a dar con el 5% de interés. Y al final viene, se lo da, sí, Diana Abrego se lo entrega a Diego Pérez. Diego Pérez viene listo y en vez de ponerle 5% de interés, le pone un 1 al principio y entonces el pagaré va a generar el 15% de interés. Cuando Diego Pérez se lo entrega a Diego Hernández, el título ya lleva un 15% de interés, ¿ya? Entonces ahí lo que pasa es que Diana está obligada al 5% de interés porque cuando ella suscribió ese título no estaba alterado. Entonces ella subsiste con la obligación primaria, la que está antes de la alteración. Pero si Diego Pérez lo alteró y se lo entrega a Diego Hernández luego, al recibirlo con el 15%, lo vuelve a transmitir y se lo da a Diego Fuentes, resulta que Diego Hernández, aún Diego Pérez lo haya alterado al 15%, Diego Hernández y Diego Fuentes van a estar obligados con el título en base al texto alterado, ¿sí? Porque ellos aceptaron así el título y así fue como ellos lo pusieron en circulación. ¿Vamos bien ahí? Y bueno, en caso de duda de cuándo fue la alteración, ¿verdad? En caso de que realmente no podamos establecer en qué momento se alteró, siempre se va a presumir que la firma, o sea, que el título se aceptó antes de la alteración. Entonces, siempre nos vamos a ir a la obligación primaria, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Si tienen alguna duda, por favor, me lo preguntan. Yo lo vuelvo a explicar con otras palabras para que esto, pues, lo tengamos claro, ¿sí? Disculpe, licenciada. Dígame. Es decir, que después de la alteración, esa firma, digamos, no se tomaría en cuenta, no esa cantidad, sino la anterior, la que estuvo al principio, ¿es así? ¿Lo entendí bien? Sí. No, acá por favor no nos basemos en el cheque para entender el ejemplo, porque el cheque tiene reglas pues muy establecidas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si usted entrega el cheque por 100 quetzales, ¿sí? Me lo entrega a mí por 100 quetzales, pero yo le debo a mi mamá 11,000 quetzales. Entonces, lo que hago es agregarle un 1, ¿no? Y se lo doy a ella. Yo me estoy obligando frente a mi mamá, que puede ser mi mamá o puede ser el licenciado Jorge Asensio, no sé, frente a cualquier otra persona, por 11,000 quetzales. Yo me estoy obligando frente a ellos por 11,000 quetzales, pero la deuda que usted tiene, la obligación que usted tiene frente a mí es por 1,000 quetzales. ¿Sí? ¿Está bien así? Sí, correcto, licenciada. Ok. O sea, va a ser a partir de la alteración. Acordémonos, siempre tengamos presente que en el título de crédito hay una obligación literal. Y lo que diga el título es lo que yo me estoy obligando. ¿Sí? Ahora, si lo alteran, tampoco es justo de que la persona que lo dio por 1,000 termine siendo afectada o obligada a responder por 11,000, ¿verdad? Entonces va a ser el momento en el que se da la alteración. Pero si el título ya está alterado
Y las personas que lo ponen en circulación después de la alteración dan por hecho o tienen que aceptar la literalidad del título. Y si ahí dice 11,000 y ellos aceptan los 11,000, ese título ellos van a ser responsables por los 11,000, porque eso dice el título al momento en que ellos lo reciben. ¿Sí? Ahora sí, licenciada, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, entonces el plazo, ¿verdad? El plazo es algo importante en los títulos de crédito, ¿sí? Primero, las reglas generales, ¿verdad? Los días inhábiles e intermedios se cuentan, ¿verdad? No se cuenta el día que sirve de punto de partida. O sea, si el título dice, bueno, esto se va a cobrar en 15 días, los 15 días, así como está la ley del organismo judicial, para el tema de los recursos, ¿se recuerdan? Siempre se empiezan a contar los plazos a la primera hora del día siguiente, ¿sí? Es exactamente igual. El día de partida no se cuenta, el día del crédito no se cuenta, el primer día hasta el día siguiente, ¿verdad? Bueno. Y la última regla es que si el último día hábil para cobrar el título de crédito, bueno, si el último día para cobrar el título de crédito resulta inhábil, o sea, está todo cerrado, no se puede cobrar, entonces se entiende que automáticamente el título se prorroga hasta el día hábil inmediato siguiente, ¿sí? Si el plazo se les vende a ustedes el domingo y resulta que el domingo ahora es todo más fácil porque ahora pues somos 24/24, ¿verdad? Ustedes, pero en la época en la que el código fue creado, realmente yo me recuerdo cuando yo era pequeña, ustedes tal vez no porque todos están muy jóvenes, pero bueno, sábado a mediodía todo cerraba y todo estaba muerto hasta el lunes en la mañana, o sea, así era. Ya a las 5 de la tarde todos cerraban y habían 2, 3 tiendas de la colonia abiertas, pero de ahí el país, olvídenlo, ¿verdad? Si mucho a las 7 de la noche, ahora 24 a las 23:30 todavía está abierto el país, ¿verdad? O sea, imagínense ustedes. Entonces, en esa época que fue creada el código, lo que decían, bueno, miren ustedes, si ustedes quieren, les dan un cheque, pero el cheque se vencía el viernes, o bueno, el sábado a mediodía, ¿verdad? Y el domingo era inhábil, pues ustedes perfectamente podían llegar el lunes a cobrarlo, que no había problema, porque se había vencido en un periodo en que el tiempo era inhábil, ¿no? Entonces, ustedes llegaban a la primera hora del día hábil siguiente y se los pagaban, no había problema. Esa es como que la regla general que está inmersa en el código. Ahora es todo más fácil, ahora pues la virtualidad y no sé, el comercio nos ha ido superando, los medios de comunicación también, ahora transferencias por en línea, entonces no hay ningún problema con eso, pero en caso de duda, por ejemplo, las transacciones internacionales, no sé, o ya los títulos de crédito que nos sirven de manera transnacional, pues estas reglas nos pueden todavía servir, ¿sí? Bueno, esto ya lo habíamos platicado. Esto también ya lo habíamos platicado, cómo se transmite el título, ¿verdad? Y bueno, aquí, por ejemplo, tenemos los títulos al portador, ¿verdad? Realmente, eso es la forma de transmisión, es por medio de la tradición. Yo entrego el título, el documento, y ahí ya lo entregué, ya lo puse en circulación y ya no me pertenece, ¿verdad? Y la nueva persona que está legitimada para cobrarlo, esa nueva persona pues va a ser el nuevo portador, o sea, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Esos son los títulos al portador. Los títulos nominativos, en los títulos nominativos que se crean a la orden, ¿verdad? De cierta persona, una persona nominada, ¿verdad? Esos se van a transmitir por medio del endoso. Entonces, ¿qué pasa con esos títulos? Primero, como los títulos
de crédito incorporan los derechos, ustedes para transmitirlos tienen que entregar el título. En todos los casos ustedes tienen que entregar el título porque el título es el que incorpora el derecho. Ahora, ¿qué cambia? Que a veces solo lo entregamos y ya está, al portador. Si es a la orden de determinada persona, nosotros le entregamos ese documento a esa persona lo puede endosar a quien ella quiera, si es que no limitamos esa posibilidad, y con el simple endoso y la entrega del título, entendemos que ya lo puso en circulación, ¿sí? Ya lo transmitió, ese derecho lo transmitió. Y entonces el nuevo legitimado para cobrar va a ser la nueva persona que resulta a la orden de quien se puede pagar, ¿sí? Según, no solo a la orden de quien se creó, sino a la orden que tenga la cadena de endosos que aparecen atrás. Pongamos de ejemplo el cheque de nuevo. El cheque lo va a hacer en esta oportunidad, yo estoy aquí jugando con la lista de ustedes, pero lo va a hacer Carla Fabiola Lorenzana, creo que es. Ok. Carla crea el cheque y se lo va a girar a favor de Catherine Gabriela, ¿sí? Entonces, Carla se lo da a la orden de Catherine. Para dárselo tiene que poner en el título a la orden de Catherine, ¿no? Y le entrega el documento. Catherine, realmente, pues ese título de crédito le sirve para negociar y lo que hace es entregárselo a Kevin. Pero no puede solo entregárselo a Kevin. Si usted lo entrega solo así a Kevin, Kevin va a ser el portador, ¿sí? Pero como ese título es a la orden, si no tiene endoso, la legitimada sigue siendo Catherine. ¿Sí? Para que un título a la orden se pueda transmitir correctamente a Kevin, tiene que entregarle el título, pero se lo tiene que entregar endosado. ¿Sí? Entonces está más fácil, ¿verdad? Son dos requisitos, la entrega y el endoso. Bueno, ahora, en los títulos propiamente nominativos, que son así los que los establece el código, resulta que aparte del título, tenemos como que un registro, perdón, de todos los títulos que hemos creado y a quién se los hemos ido creando. ¿A favor de quién? ¿De quién es el titular de los títulos? Entonces, en ese tipo de títulos tenemos 3 requisitos para poner en circulación, ¿sí? Y poder transmitirlos. Primero, la entrega. Segundo, el endoso. Y tercero, el cambio en el registro, ¿sí? Si entregamos el documento, solo así, el titular sigue siendo el que aparece en el registro. Si lo entregamos y lo endosamos, el titular sigue siendo el que aparece en el registro, ¿sí? Solamente cuando se cumplen esos 3 requisitos, la entrega, el endoso y el cambio en el registro, entonces la persona legitimada para su cobro va a ser la persona que aparece en el registro. ¿Estamos claros ahí? Se va aumentando, ¿no? Si es al portador, lo entregamos, listo. Si es a la orden, lo entregamos y lo endosamos. Si es un título nominativo, lo entregamos, lo endosamos y lo anotamos en el registro. ¿Vale? Bueno, para que puedan ser las personas, las nuevas legitimadas para hacer los cobros. Claro, que si en un título nominativo ustedes les endosan a ustedes un título nominativo, ustedes pueden irse a tribunales a pelear para lograr que ejecutivamente los inscriban en el registro de los propietarios de los títulos de crédito. Eso lo pueden hacer, pero necesitan irse a pedir una orden judicial para que los inscriban en ese registro para poder estar legitimados para su cobro, ¿vale? Entonces, sí se puede hacer, pero aún tienen que lograr la orden judicial para que los inscriban en el registro para poder hacer valer ese título. Si no, no lo van a poder hacer valer porque no están legitimados. ¿Claros hasta aquí? Sí, doctora, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, ¿quiénes son las personas que aparecen en los registros? El sujeto personal, ¿cómo es que el elemento personal de los títulos de crédito? Bueno,
En los títulos de crédito, ustedes me van a escuchar a mí, van a escuchar a todos hablar de el creador del título. En el código incluso así lo van a ver. Entonces, ¿quién es el creador del título? Pues ahí sí que el mismo verbo no lo da, ¿verdad? ¿Quién crea el título? ¿Quién hace que nazca a la vida jurídica ese título? Esa persona también la podemos llamar librador, porque libera el título, ¿sí? Lo pone en circulación. Regularmente yo no voy a hacer un cheque para guardármelo en la bolsa y ahí sí tenerlo, no sé, es un mi bien mueble. Y voy a tener mi cheque guardado. O sea, no, yo sí necesito un cheque, pues lo pongo, lo creo y lo pongo en circulación, ¿verdad? Pero realmente los títulos de crédito son o sea, son bienes muebles, pero son prácticos, son para llevarlos al comercio, ¿verdad? No para guardarlos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿quién crea el título? Puede ser, o lo van a conocer ustedes también como el librador. El creador o el librador siempre va a ser quien crea y firma el título por primera vez. Van a encontrar también, podemos encontrar a otro sujeto, que es el girado o el librado. El girado o el librado es la persona que recibe la orden de pagar ese título, ¿sí? En los cheques son tripartitos, ¿verdad? Entonces, yo creo el cheque, pero le doy la orden al banco para que pague. Entonces, ¿quién es el librado en esa relación? El banco. El banco. ¿Por qué? Porque él es el obligado a pagarlo, ¿no? Es el que recibió la orden de pagar. Claro, tiene que haber una relación entre el banco y yo para que él pague, ¿va? Yo no puedo decirle al banco, no sé, al banco Azteca que pague un cheque si yo no tengo cuenta ahí, ¿verdad? Por ejemplo, si yo nunca fui a comprar un cheque de caja, si yo no, o sea, tenemos que tener una relación, ¿verdad? Pero eso es cuando los títulos de crédito tienen, una persona los crea y otra los paga. Esto realmente se creó así porque los títulos de crédito, ya dijimos, nos servían para representar mercaderías y valores. Entonces, yo venía, no sé, en el estado en Guatemala, ¿verdad? Y decía, miren, fíjese que necesito, no sé, que en México le paguen a la persona que yo le estoy transportando madera. Entonces, yo le hacía un cheque a la persona que me transporta, o sea, yo le hacía el título de crédito a la persona que me transportaba la madera, se lo daba, pero le decía, cuando usted llegue a México y entregue la mercadería, entonces allá le van a pagar, ¿sí? Ese era el título, ese es un título de crédito. Yo quería pagarle al señor, pero por orden mía, el de México le tenía que pagar. El de México no le iba a pagar nada si yo no daba la orden de que le pagara, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo en aquella época donde la comunicación pues no era tan fácil como ahora, cómo nos asegurábamos que eso funcionara? Pues mediante los títulos de crédito. Yo le hacía un documento, una carta donde decía, yo firmaba y decía, bueno, yo quiero que el de México le pague. Ya después yo me entiendo con el de México, ¿no? O ya tengo un arreglo anterior con el de México, pero el título le aseguraba a la persona que allá en el otro lugar le iban a pagar. Entonces, por eso es que aparece la persona del librado, del girado, ¿sí? ¿A quién le giramos la orden de pagar? ¿A quién le libramos la orden de pagar? Por eso las frases. Así que no se me vayan a confundir, los verbos nos ayudan, ¿verdad? Que el que gira, el girador, el girado, a quien le giré la orden, ¿sí? Bueno. De ahí en el título de crédito también aparece alguien que es el aceptante, ¿sí? Que no es más que el girado o el librado, que es el que recibe la orden de pago, ¿verdad? Que admite mediante su firma la orden de pago a su cargo. Entonces, yo doy la orden
en México vamos a decir que está la licenciada Leslie Chinchilla. Yo voy a ser la creadora o libradora. Leslie va a ser la girada o la librada. Yo le doy el documento a Kimberly. Kimberly llega ya con Leslie a México y Leslie ve el documento. Leslie puede venir y decir, no, yo no acepto esto, ¿sí? Y entonces Kimberly sigue teniendo, o sea, yo sigo teniendo una deuda con Kimberly porque yo le di a ella un título de crédito, pero puede ser que Leslie, allá en México, acepte el título de crédito y cuando lo acepta, ya no solo es la girada o la librada, sino que ella es la aceptante del título. Y entonces ella se convierte en la obligada a pagar ese título, ¿sí? Es mediante la aceptación que ella ya se incorpora a este juego de obligaciones, ¿sí? Por eso es que a veces le vamos a llamar la aceptante, pero ustedes van a saber que esa aceptante es la girada o es la librada, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, de ahí tenemos al tenedor, tomador o beneficiario, ¿sí? Bueno, el tenedor es el que tiene el título, ¿verdad? Los verbos aquí no nos dan mucho para dónde, ¿verdad? Lo que tenemos que ir buscando es la consecuencia del verbo, ¿no? El creador, pues el que crea y firma el libro, el título es el primero obligado. El girado, obligado, el que recibe la orden y después cuando es aceptada la orden, entonces se vuelven obligados. El tenedor es quien tiene el título, el tomador es el que recibe el título, ¿verdad? Y lo tiene en su poder, o el beneficiario es a la orden de quien el título está. O sea, ¿quién es el que puede al final cobrar el título? Que si nosotros vemos la diapositiva anterior, sería la persona legitimada para su cobro, ¿sí? ¿Quién es el beneficiario? Si el cheque, por ejemplo, es un cheque al portador, ¿quién será el beneficiario? Esas son preguntas de examen, así que empecemos a practicar. El que lo tenga en su poder. El que lo tenga en su poder, no importa quién sea, ¿verdad? Puede ser Juan, Pedro, María, Clemencia, que quien lo tenga, ese es el beneficiario. Ahora, si hay un cheque que fue girado a determinada persona, ¿quién va a ser el beneficiario? A la persona que se le giró el cheque. A la orden de quién aparece en el cheque, ¿no? Si esa persona, a favor de quién aparece en el cheque, lo endosó, ¿sí? Ya se puso en circulación, entonces ya nos tenemos que ir a que el último beneficiario, ¿quién va a ser? A la persona que aparezca en el título como último beneficiario, ¿sí? Entonces, al final, tenedor, tomador o beneficiario los tomamos como sinónimos dependiendo de qué estamos hablando, claro, pero no es más que la persona a favor de quien está hecho el título y quien tiene el derecho a cobrarlo, ¿sí? Y como ya dijimos, puede ser que el título esté hecho a favor de alguien más, pero quien tiene el derecho a cobrarlo puede ser que por la forma de circulación ya sea un tercero, que no sea la primera persona que está obligada, ¿sí? Vamos, que fue beneficiada con el título. ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Ahorita les voy a poner más ejemplos para que vayamos ahí complicando todo. Solo denme 2 segundos ahorita, Cris. Ya regresé, perdón. Esto de estar enfermo no es la onda, la verdad. Bueno, entonces,
reglas, de nuevo, nuevas reglas, ¿verdad? Aquí todo es reglas. Pero bueno, por ejemplo, si regresamos con el título de crédito y vamos a todos los signatarios de un título, pueden ser varios, pueden ser 20, pueden ser 2, pueden ser 4, pero realmente el título está diseñado para circular, así que pueden ser un montón. ¿Ah? Imaginemos aquí que en el ejemplo van a haber 4. Entonces, vamos a buscar nombres que no sean tan comunes. Aquí, a ver. Resulta que Astrid crea un pagaré. ¿Sí? Le dice a Aura que le va a pagar. Entonces, Astrid le dice a Aura que le va a pagar. ¿Sí? Aura le entrega a Austin, le endosa el pagaré para que al final quien sea el beneficiario sea Austin. Pero Austin se lo endosa a favor a Beverly. Entonces tenemos Astrid, Aura, Austin y Beverly. ¿Sí? Las 4 personas que tenemos aquí nosotros en nuestros signatarios. Ok. La última beneficiaria que aparece en el título va a ser Beverly. Entonces, tanto Austin, Aura como Astrid van a ser solidariamente responsables del pago de ese crédito, de ese título de crédito. ¿Ok? Si pasamos bien derechos y obligaciones, si sabemos cuál es la diferencia entre una obligación simple y una solidaria, porque si no lo explico ahora. Ustedes mandan. ¿No hay necesidad? Sí, Lick, explique, por favor. Por favor, Okay. Lick. Una obligación simple es donde están bien establecidos, por un lado, una persona que es el acreedor y la otra persona que es el deudor. ¿Sí? En una obligación solidaria, hay pluralidad de personas, que pueden ser 2, 3, 4, 20, 7,000, ¿verdad? Pero hay pluralidad de personas tanto en el lado del acreedor como del lado del deudor. ¿Sí? Entonces, la solidaridad, bueno, eso se llama mancomunidad. La mancomunidad de tanto los acreedores como de los deudores puede ser simple, en la que cada uno de los que forman parte de la parte acreedora y de la parte deudora responden por una parte que les corresponde dentro del crédito. Si son 3, por ejemplo, y fuera un 100%, pues cada uno va a responder por el 33.33 en una mancomunidad simple, ¿sí? Ahora, en una mancomunidad solidaria, resulta que estas 3 personas que forman parte de los acreedores frente a los deudores, realmente cualquiera de esas responde por la totalidad de la deuda, ¿sí? Aunque después entre ellos se pongan de acuerdo y haya un derecho de repetición entre ellos, eso ya es un tema aparte, pero frente al acreedor, el acreedor frente al deudor, puede ser que haya mancomunidad solidaria, y eso implica que todos pueden recibir el pago de la totalidad, o cualquiera de ellos puede recibir el pago de la totalidad y libera a todos los deudores, o bien un solo deudor puede pagar la totalidad de la deuda y un solo acreedor recibir la totalidad de la deuda, y los demás acreedores ya no tendrían derecho a cobrar nada más. ¿Por qué? Porque son solidarios. Eso quiere decir que todos son representantes de la parte acreedora y de la parte deudora. ¿Sí? ¿Estuvo bien ahí o no? Necesitamos el pizarrón para hacer los dibujitos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, si hay mancomunidad simple, yo puedo recibir solo mi parte, aunque yo forme parte de los acreedores. Si yo soy mancomunidad solidaria, yo puedo recibir la totalidad de la deuda, que liberan a todos y ningún otro acreedor va a poder cobrar nada. Yo me tengo que entender con mis pares, ¿vale?
Entonces, en los títulos de crédito pasa lo mismo. Hay solidaridad entre todos los signatarios, ¿sí? Entonces, aquí sí, cualquiera de los signatarios puede pagar el título y el beneficiario puede recibir el pago de cualquiera de los obligados, ¿sí? Y se entiende liberado del título, de la deuda. Sin embargo, tiene que entregar el título a quien le pagó, ¿vale? Esos ya son otros 5 pesos, ¿verdad? Pero bueno, todos los signatarios en un mismo acto se obligan solidariamente. Esa es la regla general, ¿verdad? El pago del título por uno de ellos confiere el derecho y las acciones que competen al deudor solidario contra los demás coobligados. ¿Sí? Entonces, si aquí era Astrid, Aura y Austin frente a Beverly. Resulta que Beverly le presenta el título a Austin. Austin le paga el título a Beverly, pero Beverly le entrega el título a Austin. Entonces, ahora Austin tiene el título. Y entonces Austin se lo puede cobrar perfectamente a Aura. ¿Sí? Y Aura, si se lo paga a Austin, puede ir con Astrid a que Astrid se lo pague. Es una cadenita. ¿Sí? Por ejemplo, si viene Beverly y se lo presenta a Aura para que se lo pague, pues Aura se lo puede presentar a Astrid para que se lo pague, ¿sí? Es como que una cadenita, vamos así como que en orden, ¿sí? Y cada quien se va obligando dependiendo en qué lugar quede en el título de crédito, ¿sí? Y bueno, cuando alguien paga, ¿verdad? Deja expeditas las acciones cambiarias que puedan corresponder contra los otros obligados, que era lo que les platicaba. Si si Austin le paga a Beverly, quien ahora tiene el título es el beneficiario y entonces se puede ir de regreso, le llamamos nosotros a eso, contra el que le sigue en la línea para el cobro, hasta que lleguemos a la que creó el título, que es la que realmente tiene que pagar, ¿no? Que ella fue la primera obligada. ¿Estamos bien ahí? Ya les dije, todo esto se va complicando, o sea, vamos así de poquito a poquito, pero vamos a llegar a crear un monstruo, así que es mejor irlo entendiendo de una vez. Bueno. ¿Quiénes más vamos a encontrar en la creación del título? Vamos a encontrar a alguien que es el portador, que sería el actual propietario o el exhibidor del título, quien lo tiene. Acuérdense que en cualquier forma de circulación tenemos que entregar el título. Y quien lo porta, pues se supone que es el que lo tiene y quien lo exhibe, que no necesariamente va a ser el mismo que el legitimado para cobro. ¿Se recuerdan? Que ya lo platicamos hace 2 segundos, ¿no? Pero el portador es quien tiene el título y quien lo exhibe, ¿verdad? De ahí tenemos que también va a aparecer alguien que se llama el endosante. El endosante es la persona que transfiere la titularidad de un título de crédito, valga la redundancia, a favor de otra. Esa otra persona se llama endosatario, que es la persona que recibe el título endosado de la persona a cuyo favor estaba el derecho que se incorporó en el título. ¿Vamos bien ahí? Endosante y endosatario serían las 2 personas nuevas en nuestra novela. Bueno, entonces, aquí creo que va a estar un poco más claro. Según esto, en esta diapositiva, traté de irselos como que clarificando. A ver, hay un creador o librador del título que le da la orden a un tercero de pagar un título de crédito. Ese tercero lo vamos a llamar girado o librado. Ese girado o librado, bueno, recibe la orden de pago, pero no recibe el título, ¿sí? El título lo va a recibir el beneficiario o el tomador. El tomador, tenedor, beneficiario, le va a presentar el título de crédito al girado para que se lo pague. Entonces, a quien le queda el título al final es al girado, que lo acepta
y se lo paga al beneficiario. Esa sería como que la regla de 3, ¿no? Ahora, para complicarlas más, hay títulos en los que hay esa relación tripartita. Hay otros títulos que no tienen relación tripartita, que realmente el creador del título, el librador del título, da una orden de pago, pero esa orden de pago se la da a él mismo. Por ejemplo, en el pagaré, que es el ejemplo como que más fácil que tengo, ¿verdad? En el pagaré yo digo, yo voy a pagar a favor de Carol García, ¿sí? Entonces, al final, ¿quién está recibiendo la orden de pago? El creador o librador. Entonces, la figura del creador y del librador se mezclan, se juntan con la de girado o librado, ¿sí? Entonces, puede ser que en algunos títulos de crédito el creador, librador, girado o obligado sea la misma persona, ¿sí? En el pagaré no hay un tercero que vaya a pagar en nombre del creador, no. En el pagaré es la misma persona la que crea el título y la que va a pagar, la que va a hacer efectiva esa orden de pago, que se dio a sí misma, ¿verdad? Nadie lo estaba obligando a reconocer ninguna deuda a favor de nadie. Ella solita dijo, yo voy a pagar y adivinen qué, tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, puede ser que esas figuras se entremezclen en algunos títulos de crédito. Entonces, por eso se los puse en azul los dos, porque al final puede ser que estos se unan y sean una sola persona. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Entonces, esas dos personas, para poder pues hacerle frente a la obligación que crearon, ¿verdad? Que tienen frente al beneficiario, tienen que aceptar el título. Entonces, también los podemos denominar como aceptantes. ¿Cuándo acepten el título? ¿Sí? No antes. Cuando lo acepten, ya van a ser aceptantes, ¿sí? Para mientras lo crean, lo liberan, lo libran, ¿verdad? Y ya después lo aceptan. Esas 3 actividades las hace puede ser una sola persona o pueden ser 2 personas. ¿Vamos bien hasta ahí? Esto cada vez se complica más. Esto parece aquellas novelas mexicanas que vamos viendo cómo se va poniendo un poco más interesante y aparece ahí un tercero en discordia, que la gran, y después aparece un hijo perdido y el papá que había heredado no sé cuánto dinero y la malvada, siempre la tía, no sé, pero esto es igual, ¿no? O sea, aquí la trama se va poniendo un poco más complicada siempre. Bueno, entonces, si el beneficiario del título, ¿sí? Endosa el título y se lo da a otra persona, esa otra persona será el endosatario. El endosatario puede venir y presentarle el título al librado para que se lo pague, porque si tiene las reglas de transmisión bien establecidas, puede que el girado acepte el título y se lo pague. Ok, ¿qué pasa acá? Ya no necesitamos que el beneficiario vaya al banco a pagar el cheque, a cobrar el cheque. No, ya lo endosamos y nosotros ya no vamos al banco. ¿Quién va a ir al banco? Pues el último que tiene el cheque, ¿sí o no? Entonces, a quien le endosamos el cheque es el que tiene que ir al banco, ¿vale? Entonces, el endosatario es el que va a ir al librado para que le pague el título, ¿sí? El título, el banco, en su calidad de librado o de girado, acepta el título, se lo paga al endosatario, ¿sí? Cuando le paga el título al endosatario, el creador ya cumplió con su orden de pago, ¿sí? Él ya cumplió con su obligación, la obligación que él recibió. Entonces se entiende que el beneficiario se tiene por bien pagado, ¿sí o no? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Bueno, compliquémoslo un poco más, ¿sí? Hay otra figura dentro de los títulos de crédito que se llama el aval.
El aval lo vamos a encontrar en el artículo 400. Y bueno, si ustedes recibieron bien y comprendieron bien el término de las obligaciones en el derecho civil, pues el aval está bien fácil, ¿verdad? Ustedes en derecho civil, nosotros encontramos el contrato de fianza, ¿se recuerdan? Donde un tercero se hace, pues garantiza el cumplimiento de una obligación de otra persona, ¿verdad? Entonces, esto es, pues, es lo mismo, se podría decir, ¿verdad? Solo que aquí se llama aval, no me lo vayan a confundir, ¿verdad? Entonces, la ley, este artículo lo que dice es que mediante el aval se podrá garantizar en todo o en parte el pago de los títulos de crédito que contengan obligación de pagar dinero. ¿Sí? O sea, alguien se hace responsable de que si el girado no paga, pues el avalista lo va a hacer. ¿Sí? Y bueno, puede prestar aval, ¿verdad? Cualquiera de los signatarios de un título de crédito quien no haya intervenido en él, quien no lo creó. ¿Sí? Yo no puedo ser mi propio avalista porque no voy a ser yo, bueno, yo sí, por pura naturaleza, yo soy la responsable de ese título, yo soy quien garantiza el cumplimiento de la obligación que yo solita estoy adquiriendo, ¿no? Entonces, pero si alguien más, por ejemplo, de repente la licenciada Álida Piche, dice, ay, no, pues yo conozco a la licenciada Gardenia, yo doy fe de que ella va a pagar sus deudas y no tengan pena, si ella no se las paga, yo las pago, entonces ella va a dar ese aval hacia mi persona para que en determinado momento, si yo no pago, ella pague. ¿Estamos claros hasta ahí? En ese sentido, encontramos en el título de crédito otras dos personas a las que podemos denominar el avalista y el avalado. El avalista es la persona que garantiza el pago. En el ejemplo, la licenciada Álida Piche. El avalado va a ser la persona a quien el avalista le está prestando la garantía. En el ejemplo sería yo, el obligado, el girado, ¿sí? Incluso el creador del título. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces en el ejemplo, bueno, aquí ya no le cambié los datos, yo creo que nos vamos a ir hasta por acá. Acá. Entonces, el creador o librador puede tener su avalista, alguien que responde si en caso el creador o librador, que puede ser la misma persona que el girado o el librado, no pagan, puede ser que tengamos un avalista que diga, él va a pagar por el obligado principal, ¿sí? El fiador, pero aquí se llama avalista, ¿sí? Bueno, entonces, al final, el beneficiario le puede presentar el título tanto al girado, que puede ser también el creador o el librador, como se lo puede presentar directamente al avalista. Si se lo presenta directamente al avalista, no pasa nada, él tiene que pagar, ¿sí? Y después estos dos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Ok. Pero también puede ser que el beneficiario, cuando lo pone en circulación y se lo da a esa tercera persona, bueno, aquí ya sería cuarta persona, ¿verdad? Le entrega ese título de crédito, puede ser que alguien avale la obligación que al firmar el título, el beneficiario endosante está asumiendo frente al endosatario portador. ¿Estamos bien aquí? Recuérdense que cada persona que va firmando el título de crédito va asumiendo su parte de la obligación. Y no es que el beneficiario, por ejemplo, si el beneficiario tiene una deuda con el endosatario y para pagarle esa deuda le entrega el título de crédito, se le endosa el título de crédito, el endosatario da por hecho de que le van a pagar esa plata. Entonces, cuando se llega frente al creador o el librador para que le paguen, pues se lo tienen que pagar. Pero si no se lo llegaran a pagar, no es que el beneficiario ya no tenga ningún tipo de obligación frente al endosatario, porque fue el beneficiario el que le endosó el título. Entonces, esta persona que signa el título asume la responsabilidad frente al endosatario, ¿sí? Por ejemplo, si Adamaris
le dan un título de crédito, un cheque, regresamos con el cheque, ¿verdad? Le dan un cheque que Luis le hizo a Ana Cristina, pero que Ana le endosó a Damaris. Damaris puede ir a cobrar el cheque al banco de la cuenta de Luis, ¿sí? Perfectamente. Pero si no se lo pagan, la deuda de Ana subsiste frente a Damaris, ¿sí? Entonces puede ir de regreso a cobrarle a Damaris y regresamos la cadenita, ¿verdad? Entonces, puede ser que el beneficiario también tenga un avalista, ¿sí? ¿Qué sería avalista? Ah, no, sí, aquí dice avalista. ¿Ok? Entonces, el beneficiario es el avalado frente al avalista del creador, pero puede ser que el beneficiario tenga un avalista aparte frente al endosatario final. Esto ya lo complicó, ¿verdad? No sé si logré darme a entender. ¿Sí? Ok. De todos modos, todas las diapositivas se las voy a dejar ahí en el Classroom para que ustedes las tengan y las puedan consultar en cualquier momento. Cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen saber para que esto no nos cause ningún problema. ¿Sí? Ya cuando veamos los títulos de crédito en particular, esto se nos va a hacer bien fácil, ¿verdad? Esto de verdad se nos va a hacer como que pan diario de cada día, ¿verdad? Pero ahorita como solo estamos viendo las reglas generales, pues tal vez los ejemplos como no pasamos del pagaré y del cheque, ¿verdad? Entonces ahí como que tal vez nos vamos a ir como que ya entendiendo un poco mejor. Dígame, licenciado Edgar. Fíjese que yo tengo duda con el protesto. Eso todavía no lo hemos visto, joven. Deme chance que llegue ahí. Ahorita estamos en el aval. ¿Sí? Le digo, hasta acá vamos a ir a hablar del protesto, pero terminemos el aval primero porque si no nos confundimos. Deme 2 minutos. Bueno, seguimos con el aval, ¿sí? Deme chance, ya le explico el protesto. En el aval tenemos ciertas reglas y ciertos requisitos que tenemos que cumplir, ¿sí? No es que solo diga, yo soy avalista y ya. No es así de fácil. O tal vez no es, se complica un poco más por las obligaciones que uno está asumiendo. Las reglas son las siguientes. 1. El aval tiene que constar en el título del crédito o en hoja adherida al título, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una característica de literalidad en el título y si no lo dice el título, no podemos hacer nada. Todo lo que incorpora el título, lo dice el título, ¿sí? Entonces, hoja adherida al título, pero forma parte del título. Entonces, constancia de aval en el título. La fórmula legal para dar un aval es poner la palabra por aval, ¿verdad? Y firmar el título, ¿verdad? En el título o en el equivalente al título en la hoja adherida, ya dijimos, ¿verdad? Esa sería la fórmula. ¿Cómo se comprueba el aval? Pues con la firma, ¿verdad? Ahora, si dentro del título aparece una firma y no dice de qué se trata, se entiende que esa persona está firmando como avalista. Ojo con esto y cuidado con los cheques, ¿verdad? Con los títulos de crédito, porque si ustedes solo lo firman y no ponen endoso ahí, pues eso cualquiera puede decir que ustedes lo que están dando es un aval. ¿Y eso qué quiere decir? Que ustedes son responsables del incumplimiento de la persona obligada, ¿ok? Porque ustedes son su aval, ¿verdad? Sus fiadores, así, entre comillas, ¿verdad? Bueno, salvo que el aval diga que ustedes solo son garantistas de cierta parte de la obligación que se asume en el título, si ahí hay un aval,
se presume que es por la totalidad de los derechos que incorpora el título, ¿sí? Entonces, si no dice nada, es aval, y si no dice nada, es por la totalidad, ¿ok? El avalista obligado por aval resulta independiente de la obligación del avalado, ¿sí? Eso es lo que yo les decía. Le pueden ir a cobrar directamente al avalista y el avalista tendrá que pagar, porque es una obligación independiente de todos los que firman el título, ¿sí? Y ya después, pues ellos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver más adelante. De ahí hay que indicar por quién se presta el aval. Ya dijimos en la lista acá de que el creador puede tener su avalista, el beneficiario puede tener su avalista el beneficiario endosante puede tener su avalista frente al endosatario. Entonces, quien avala tiene que decir a quién está avalando, ¿sí? Si no lo dice, pues se entiende que es a todos los que están, los que aparecen, todos los obligados a pagar el título que aparecen antes de su firma, ¿ok? Entonces, tenemos que tenerlo claro, ¿no? Y de ahí el avalista adquiere los derechos del título contragarantizando más todo y más todas las responsabilidades que se tienen, ¿vale? ¿Estamos bien ahí? ¿Cómo aparece el aval en un título de crédito? Pues aquí se los puse más que todo solo para que nos hagamos una idea, ¿verdad? Entonces, aquí está el título. Este título es un pagaré que tiene todos los requisitos. Y aquí atrás, así como, por ejemplo, cuando endosamos, a veces nosotros endosamos aquí el título y ponemos, bueno, endoso a favor de, y ahí está nuestra firma y nuestro número de cédula regularmente, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? El portador, a quien lo tenga, ¿verdad? Esa es la persona que va a ser quien va a poder cobrar. Pero el aval aparece acá, el aval, tenemos que poner el nombre, la dirección, el teléfono y la firma de quien avala. ¿Vamos? Más o menos así es como aparecen en los títulos de crédito. ¿Vamos bien hasta ahí? Si me dan un chancecito más, terminamos el aval para ya dejarle protesto para la otra clase. Y bueno, ahora solo nos falta que platiquemos un poco sobre el representado aparente, ¿sí? En el representado aparente, que está en el artículo 406, es alguien que por cualquier concepto viene y suscribe un título de crédito a nombre de otra persona, ¿sí? Pero resulta que no tenía facultades para hacerlo. Aparentemente tenía facultades, pero no las tenía. Entonces, si él suscribe el título, se está obligando personalmente como que hubiera actuado en nombre propio, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, principalmente en los representantes de las sociedades. En las sociedades muchas veces pues se hacen pagarés, letras de cambio, no sé, algún tipo de documento que obliga a la entidad a responder sobre ciertas obligaciones. Pero si esa persona no tenía las facultades legales para asignar ese documento, no es que, ya no exista la obligación, ¿verdad? No, la obligación del título se tiene que respetar. Es un bien mueble que tiene un derecho incorporado y ahora el tema es quién lo tiene que pagar, ¿sí? Y como él no tenía facultades, pero él lo hizo, entonces él se presume que estaba actuando en nombre propio y entonces él tiene que responder por ese título, ¿sí? Ahora bien, si resulta que la entidad, el representante legal de la entidad, quien sí tenía las facultades para firmar ese signo, ese título, viene y ratifica de forma expresa o tácita, por ejemplo, tácita, si va y lo paga, ¿verdad? Por quien realmente asumiendo la responsabilidad que le correspondía y hablando como que, bueno, aquí como que ratificando pues el actuar de ese representado aparente, entonces transfiere las obligaciones del representado aparente desde que se ratifica. O sea, viene Álvaro, hace un título de crédito,
en nombre de Allison. Allison nunca le pidió favor que hiciera ningún título, así que frente a Álida, Álvaro va a ser el responsable. Pero si Allison, de buena voluntad, a pesar de que ella no es la responsable del crédito, ella asume la responsabilidad del crédito porque era parte de un negocio, porque Álvaro actuó de buena fe, porque él sí quería hacerlo en representación de Allison. Allison toma eso como un acto de buena fe. Allison le puede pagar a Álida el documento y no pasa nada, ¿verdad? Realmente Allison está asumiendo la responsabilidad de esa representación aparente. Es como el gestor de negocios en el derecho civil, ¿se recuerdan? Perfecto. Bueno, y aquí, por ejemplo, esa ratificación tácita, ¿verdad? Se entiende que es por actos que impliquen la aceptación del acto o de sus consecuencias. Por ejemplo, si el título decía que tenía que entregar ciertas mercaderías y Allison entrega las mercaderías, pues ya está. Si el título decía que Allison iba a pagar cierta cantidad de dinero, pero ella no acepta eso, no lo paga, ¿quién tenía que pagarlo? Pues lo tendría que pagar el que dijo que lo iba a pagar, ¿no? Álvaro, ¿ok? Ahora, puede ser expresa esa ratificación cuando viene Allison y en el título pone, bueno, efectivamente, acepto la representación de Álvaro, ¿verdad? Y entonces cuando ella acepta la representación de Álvaro, lo pone en el título, entonces ella ya aparece como responsable en el título, porque recordemos que es la literalidad del título lo que nos vale, ¿sí? Ok, entonces, el creador o librador, quien crea el título, girado o librado, quien recibe la orden de pago, que resulta puede ser también el avalado y que definitivamente va a ser el aceptante cuando lo pague, puede ser una sola persona, entrega un título de crédito a favor del beneficiario tomador, quien se lo presenta para su cobro al creador, librador, librado, girador, ¿verdad? Para que lo acepte. Si ésta lo acepta, paga o entrega, dependiendo a qué se refiera el título de crédito, puede ser representación de mercaderías, ya se recordarán, entonces entrega las mercaderías, si no, pues de valores, entrega los valores, entonces con eso cumple la obligación que se implementó en el título y se lo entrega al beneficiario tomador. El beneficiario tomador no se puede quedar con el título de crédito, porque entonces sigue teniendo el derecho y las mercaderías que incorporaba, ¿vale? Entonces, al recibir las mercaderías, el derecho que incorporaba, él regresa el título a su creador. Esa sería la forma normal en que opera un título de crédito si solo hay dos personas que intervienen, ¿sí? Si hubieran tres, el creador le entrega el título al beneficiario y le da la orden al girado, que sería una tercera persona, para que éste pague. El beneficiario le presenta el título al girado. ¿Ángel quiere intervenir? También les echaron chocolate caliente. Estoy tomando un ratito de agua para Todos aquí queremos chocolate caliente, muchachos, pero algo complicado. Ya voy a terminar. Bueno, ya se me antojó el chocolate caliente. A ver. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Lo dejamos hasta ahí por hoy, ya porque la próxima diapositiva ya empieza cuando no se acepta y empieza el tema del protesto que quería platicar el licenciado. Y yo creo que por ahí podríamos ir bien. El endoso, ay no, yo creo que mejor avanzamos un poquito más. ¿Les importa si me los quedo aquí 10 minutos más? Sí, yo se las pongo en el Classroom, no tengan pena. Voy a cerrar con el protesto, ¿sí? A ver.
¿Qué pasa si el creador o librador exhibe el título de crédito? La voy a silenciar, Linda, porque si no nos interrumpe un poco. Ok. ¿Qué pasa cuando el librador o girador, cuando le es presentado el título por parte del tenedor o del beneficiario, es el girado simplemente dice no lo acepto? Yo no acepto esa deuda, yo no acepto el título de crédito. Entonces, el beneficiario, ¿qué hace? Tiene un título de crédito que incorpora un derecho y que nadie le quiere hacer valer ese título. Nadie quiere responder por la obligación que incorpora ese título. Entonces, ahí lo que pasa es que el beneficiario tomador lo que tiene que hacer es levantar algo que se llama protesto. Así como que yo protesto, ¿verdad? Porque no me quieren pagar el título, ¿verdad? Algo así. Y ese protesto lo que nos va a servir es para poder plantear nuestra acción cambiaria. ¿Sí? Ese sería el protesto. Cuando el creador librador o el girado o el librado, que a veces puede ser la misma persona, no acepta el título de crédito, no acepta la obligación que incorpora, ¿ok? Y no la hace efectiva, claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el protesto? El protesto va a ser la constancia de que un título de crédito fue presentado en tiempo para su cobro, pero que el obligado se negó a aceptarlo o a pagarlo, ¿sí? Voy a hablar de aceptarlo y pagarlo en dos momentos diferentes, porque una cosa es aceptar el título y luego la otra, la siguiente, ¿verdad? La consecuencia de aceptar el título es que se lo paguen. Puede ser que a veces lo aceptemos, a veces que ni siquiera lo aceptamos, sino que nos vamos directo al pago, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ahorita quedémonos con que hay un momento de aceptación y hay un momento de cumplimiento del título, ¿vale? De pagarlo. Entonces, ¿qué es el protesto? La constancia de que el título lo presentamos dentro del tiempo legal y no lo hicieron efectivo. El obligado no aceptó la obligación que incorpora el título. Ese sería el protesto. Reglas del protesto. Bueno, primero, la constancia del protesto tiene que estar en el título o en hoja adherida a él. ¿Por qué? Porque el título de crédito tiene la característica de literalidad. Recordémonos, no lo grabamos, ¿sí? De ahí puede ser, o sea, todos los títulos de crédito, si se presentan para cobro y no los aceptan y no lo pagan, entonces tenemos que protestarlos. Salvo que el mismo creador establezca ahí una cláusula que diga sin protesto, sin gastos o cualquier otra cláusula equivalente. Si el documento dice sin protesto, no tenemos por qué levantar el protesto, sino que nos vamos directamente al juez para que no lo pague. Esa sería como que la línea. Pero si el título de crédito no dice nada, tenemos que protestarlo. Y si nos vamos directo al juez, el juez no nos lo va a aceptar, no va a obligar al librador a pagárnoslo, porque no levantamos el protesto. No hay constancia de que realmente lo presentamos ni que lo presentamos en tiempo. ¿Vamos bien hasta ahí? Va. De ahí tenemos la disposición legal expresa. En ningún otro acto podrá suplir el protesto. Es que mire, yo tengo aquí prueba en mi celular de que él me mandó un WhatsApp diciéndome que él no me iba a pagar. Eso, señorita, no es protesto. Entonces, no se lo pago. Es que él me mandó un correo electrónico diciéndome que no me iba a pagar. Señorita, eso no es protesto. Yo tengo 40 testigos de que él dijo que no me iba a pagar. Eso no es protesto, ¿sí? El protesto es la constancia que se levanta en el título para hacer ver que se presentó para su cobro en el tiempo indicado y no lo pagaron. Tiene que ser protesto, a menos, claro, que nos hayan dispensado esa obligación y nos hayan puesto ahí una cláusula que diga sin protesto, sin gastos o cualquier otra equivalente. ¿Sí? Vale. Siempre por escrito. Y ahorita vamos a ver los requisitos.
Ahora, que nosotros levantemos el título no quiere decir que no lo que nosotros levantemos un protexto no quiere decir que no tengamos que presentarlo para su cobro. Cualquier título de crédito, como es el derecho incorporado, tenemos que presentarlo para el cobro. No importa si es al portador, no importa si es a la orden, no importa si es nominativo, siempre tenemos que presentar el título para el cobro, ¿vale? Es más, el protesto es la constancia de que lo presentamos, ¿no? Si no lo presentamos, el protesto no sirve de nada, ¿vale? Ok. Cuando lo presentamos y no nos lo aceptan y no nos lo pagan, nosotros tenemos que dar aviso de la falta de pago a los demás obligados en la vía de regreso. Recordemos en el ejemplo, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar otros nombres. A ver, aquí ya solo tengo correos. A ver, resulta que Lilian le dio un cheque a Leonel y Leonel se lo endosó a Lisbeth, ¿sí? Si Lisbeth se va al banco a cobrar el cheque de la cuenta de Lilian, pero Lilian no se lo paga, ¿qué tiene que hacer Lisbeth? Lisbeth tiene que levantar el protesto de que no se lo pagaron, ¿sí? Y tiene que avisarle a Leonel que no le pagaron ese cheque, porque al final quien le tiene que responder por la obligación es Leonel. Es el otro obligado y es el que le dio el cheque a Lisbeth para el pago. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, como le tiene que dar aviso a los demás obligados en el título, a pesar, si solo levanta el protesto y no le avisa a Leonel que no le pagaron el título, al final Lisbeth solo va a tener acción frente a Lilian, no va a tener acción frente a Leonel, ¿ok? Entonces, el hecho de levantar el protesto no es una dispensa de que, como ya levantó el protesto, ya no tiene que dar el aviso. Tiene siempre que dar el aviso a todos los demás obligados dentro del título. Incluso, por ejemplo, a los avalistas. Los avalistas también son obligados dentro del título, entonces también tendríamos que decirle, mire, este señor no nos pagó, ¿verdad? Entonces hay que dar ese aviso. Bueno, siguiente regla. La prueba de la falta de presentación oportuna está a cargo de quien la invoque en contra del tenedor, ¿sí? Si yo vengo, presento mi título de crédito, bueno, Lisbeth presenta el título de crédito en tiempo y no se lo pagan, ella viene y lo protesta, ¿verdad? Ella teniendo su protesta, ella prueba con la protesta de que ella lo presentó en tiempo y que no se lo pagaron. Ahora, si alguien más quiere decir que ella no presentó ese título, tiene que comprobar que realmente no lo presentó, porque el protesto pues da fe de que sí lo presentó, ¿verdad? Esa es la constancia. Tiene que, la carga de la prueba le corresponde a la otra persona de destruir la presunción de veracidad que existe en el protesto, ¿vale? Pero eso ya es en el juicio, ¿verdad? Y de ahí la otra regla es que si a pesar de la dispensa el tenedor levanta el protesto, los gastos serán por su cuenta. O sea, me dijeron que era sin protesto, pero yo de todos modos quiero levantar el protesto porque soy obsesiva compulsiva y quiero tener constancia de que si lo presenté, pues puedo perfectamente levantar el protesto, no pasa nada, ¿verdad? Ahí está. Lo único es que no puedo decirle al otro, mire, pague, ¿verdad? Porque tenía tuve que gastar en el protesto. ¿Sí? Ok. Ese es un pagaré, otro ejemplo, y la cláusula esta de libre de protesto puede aparecer perfectamente así, ¿sí? Libre de protesto. Si dice libre de protesto, no lo tengo necesidad de comprobar de que sí lo presenté en tiempo, se supone que lo tengo que presentar, pero no sirve como prueba, ¿verdad? Ya sabemos. Si no dijera libre de protesto, tengo que protestarlo siempre, ¿vale? Ok. Bueno, aquí otra vez. El creador o librador le entrega el título al beneficiario, quien lo endosa y se lo entrega al endosatario. El endosatario se lo puede entregar al avalista. El avalista acepta, se lo paga y el endosatario le entrega el título al avalista. Ya el avalista después se lo presenta al creador y pues ya la obligación que hay entre ellos dos
independiente y forma parte del título también. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, esto es prácticamente lo mismo. Ahora acá. Acá, pues el creador o librador le da la orden al girado de que pague, le entrega el título al beneficiario, endosa el título, este endosatario, se vuelve endosante y lo vuelve a endosar, porque puede haber una cadena de endosos que puede ser interminable, no importa, ¿verdad? Y al final, el último endosatario es el tenedor del título, es quien lo presenta y lo exhibe para el pago. Si el girado no lo acepta, entonces este último endosatario es quien levanta el protesto. Si sí lo acepta, claro, le entrega el título y recibe la plata, pero entonces el título ya se lo queda el librado, y entonces el librado ya se lo puede presentar a la balista, se lo puede presentar al girado, al creador. Por ejemplo, el banco recibe la orden de pago. El banco se queda con nuestro cheque, pero ¿qué hace el banco? Pues no lo debita a nosotros de nuestra cuenta, ¿sí o no? No va a asumir él la deuda que nosotros estamos asumiendo. En caso el girado no aceptare el título, no lo paga, entonces el último endosatario tiene que venir y levantar el protesto. Levanta el protesto y le da aviso a todos los demás que firmaron el título de que ya lo presentó y que no se lo pagaron, ¿sí? Para poder tener acción en contra de cualquiera de todos ellos, porque como dijimos, todos los signatarios en el título, que serían todos estos, tienen una obligación solidaria mancomunada. ¿Estamos bien ahí? Licenciada Claudia, ¿nos quería decir algo? Sí, gracias. Primero, ¿cuántos endosos puede tener un cheque? Pues mire, como es en el título, los que quepan en el título, ¿verdad? La verdad es que no hay una regla, no hay un límite. Solo los que quepan detrás del documento. Puede incluso ser una hoja adherida, dice el código, pero ya lo vamos a ir viendo cuando veamos el cheque en particular, porque hay muchas clases de cheques y hay variaciones ahí. Pero regularmente aquí, como estamos hablando de la teoría general, no hay un límite de endosos. Ya. Segundo, para hacer el protesto, ¿yo lo tengo que hacer en ese momento a mano o lo puedo redactar? No, ya ahorita vamos a ver cuáles son los requisitos del protesto. Denme 2 minutos. Vamos a ver. ¿Dónde está? Como que borré la diapositiva del protesto, la verdad. Sí, se me borró. Bueno, para hacer el protesto se tiene que, primero, que no tengo aquí la diapositiva, no sé por qué, se las voy a volver a hacer para incorporarla, pero el protesto primero tiene que estar qué raro que no está. Sí, no está. El protesto se tiene que hacer en... ¿Dónde está esa mi diapositiva, por Dios? El protesto se hace por medio de acta notarial con intervención de un notario, ¿sí? Entonces, venimos y tenemos que, el notario tiene que levantar el acta, decir que efectivamente fue presentado el título en tiempo, que no se pagó, ¿verdad? Y el acta la tiene que protocolizar, ¿verdad? Se queda con el título de crédito el día que levanta el protesto y todavía el día siguiente, y en ese momento puede llegar cualquier obligado y decir, mire, no tenga pena, yo voy a aceptar el título y yo lo voy a pagar. Sí, entonces el notario entrega el título, recibe los bienes y se los da al beneficiario, ¿sí? Pero debe ser o sea, tiene como que todavía ese término de gracia, el día que se levanta el protesto y el día siguiente, para que se presenten frente al notario para, pues, saldar la deuda, por decirlo así, y recuperar el título de crédito.
Ya, si después de ese tiempo ya no pasa, entonces ya nos vamos ya sé dónde está. Sí. Eso lo vamos a ver cuando estemos hablando de la letra de cambio, porque ahí en la letra de cambio, pues ya lo explica muy bien. Ahí es donde está la diapositiva. Pero ahorita, como en general, solo es como que las pinceladas, ¿no? Para que sepamos más o menos de qué estamos hablando. Pero sí, ahí está la diapositiva. Ya lo vamos a hablar un poco más. Pero el proceso es por medio de intervención de un notario. Licenciada Gabriela, cuénteme. Pero, licenciada, solo perdón, es que lo logro entender, la verdad. Dígame. Solo para aterrizar, cuando habla de levantar el protesto, es como la fecha límite que se tiene para cancelar la deuda y puedan hacer la liberación del título. ¿O estoy entendiendo mal? Perdón. El título se libera cuando se crea, ¿verdad? El título lo crean, yo hago un pagaré y se lo entrego a usted. Ahí ya liberé el crédito, ya liberé el título, ¿verdad? Pero yo ahí en el pagaré le puse que ese documento, que le digo, los 100 quetzales que yo le voy a pagar, que estoy prometiendo en el documento que voy a pagarle, se los voy a pagar a final de mes. Entonces, el último día del mes, porque como dice a final de mes, entiende que es el último día, usted llega conmigo y me dice, mira, aquí le traigo el pagaré, págueme mis 100 quetzales, ¿sí? Y yo le digo, no, yo no le voy a pagar sus 100 quetzales. Entonces, en ese momento, usted tiene que llamar a un notario y decir, miren, yo tenía una promesa de pago aquí en este título por parte de la licenciada Gardenia y ella no la quiso aceptar y no me la pagó. Entonces el notario levanta un acta y dice, efectivamente, el día de hoy, frente a mis oficios, ¿verdad? Se presentó la fulanita de tal con un título de crédito, se lo hicimos saber a la persona que aparece en el título como librada, quien no lo aceptó, diciendo que se cumple con el plazo establecido dentro del cual se tenía que hacer valer la obligación que incorpora el título, y al no haberlo hecho se levanta el presente protesto. Punto. El notario se queda con el título de crédito, no me lo quedo yo, no se lo queda usted, se lo queda el notario ese día y el día siguiente. Yo ya recapacité, ya fui a pedir prestado el dinero, ya puedo llegar con el notario y decirle, mire, basta, bueno, pues aquí están los 100 quetzales, perdón, no los cargaba ese día, ¿verdad? Y se los pago al notario, el notario se los da a usted, el notario me entrega a mí mi título de crédito y no pasó nada. Solamente el protesto es la constancia de que usted presentó el título de crédito en tiempo para cobrarlo y que no se lo pagaron. Ya entendí. Ahora, pasado ese tiempo y yo vengo y yo digo, no, yo no le voy a pagar nada a la licenciada Gabriela, no se lo quiero pagar. El notario, pasado el día que levantó el protesto y el día siguiente y yo no pagué el título de crédito, entonces simplemente, ¿qué hace? Usted viene, agarra su título y su protesto y presenta su demanda ante los juicios civiles y mercantiles y pide que judicialmente se me obligue a pagarle el derecho que incorpora ese documento. Así funciona. Gracias, licenciada. Hoy sí ya me quedó clarísimo. Gracias. Muy bien. Ligda, disculpe, pero entonces, como el abogado lo tiene, ¿verdad? El notario el que me levantó el protesto, entonces él al tercer día, podríamos decir, hoy no, porque hoy esperamos, mañana también le damos plazo, pasado mañana, entonces ya el notario me puede entregar a mí como beneficiaria el protesto con el documento. Ajá. Y usted ya presentó. Con eso me voy yo para hacer una demanda. Exacto. ¿Y puedo utilizar al mismo notario o si quiero puedo cambiar de notario? Sí. Ya. Y licenciada, por ejemplo, eso sí es un pagaré, pero si fuera un cheque, yo llego al banco, exijo que me lo paguen y el banco me dice, mire, esta cuenta no tiene fondos, por ejemplo, que sea por 1,000 quetzales. Pero entonces yo le puedo decir a los señores del banco, ok, ¿cuánto dinero tiene esa cuenta del banco, del que me tiene que pagar? Y si tiene 500, primero ellos tendrían la obligación de decirme cuánto dinero tiene esa cuenta, ¿verdad? Bueno, no cuánto dinero tiene la cuenta, sino hasta qué monto le pueden pagar. Hasta qué monto, exacto. Pueden realizar un pago parcial, ¿verdad? Ajá.
Entonces, si me pagan, pueden ofrecer un pago parcial, le dicen, mire, no, aquí no hay para 100, pero le podemos pagar 50. Entonces, pueden decir, le pagan 50, apuntan en el cheque que le pagaron 50 y que quedó pendiente los otros 50 y le entregan el cheque. Regularmente los bancos no hacen eso, ¿verdad? Por políticas del banco, pero en la ley sí está establecido que se puede hacer. ¿y cuál es la base legal de eso, Lick? Esto lo vamos a ver cuando veamos el cheque en particular. Ah, ya, ¿Sí? gracias, Lick. Va, voy despacito porque si no nos complicamos. Va, licenciada Claudia. Ya, Lick, gracias. ¿Ya? Ok, ¿alguien más? Licenciada Damaris. Buenas noches, licenciada. Disculpe con la molestia, ¿verdad? Como ya se acercan los exámenes, solo con una consulta. Usted nos va a mandar las diapositivas y de ahí vamos a estudiar literalmente las definiciones, o usted nos va a indicar qué es lo que tenemos que estudiar, o sea, qué títulos serían los que tenemos que estudiar. Mire, yo les voy a dar las diapositivas que ahí más o menos están los dibujitos de qué es lo que hemos platicado, ¿verdad? Ustedes se van a ir recordando ahí más o menos y les voy a decir de qué artículo a qué artículo del código tienen que leer. Eso es lo que vamos a dar, ¿verdad? Porque al final, pues en el código está todo, ¿verdad? Y ahí esa es nuestra base, ¿verdad? Y todavía no sé cómo voy a hacer el examen porque, pues no sé si lo dejo a código abierto o mejor a código cerrado, porque como es la parte general, yo creo que la parte general sí no la podemos como que tener los temas generales de memoria o mínimo tener la idea general, hacer algo muy sencillo, un falso verdadero, no sé, ¿verdad? Y ya, de repente ya la otra parte que ya es un poco más complicada, que tiene más información, entonces tal vez esa sí ya dejarla con el código abierto, ¿verdad? Yo creo que es mejor que nos acostumbremos a utilizar el código porque al final esa es nuestra herramienta de trabajo de aquí a la eternidad, ¿verdad? Entonces, estudiar un libro, muchas doctrinas, la verdad es que aquí todo lo que yo les he venido a decir acá, pues la verdad es que todo está en el código. No, solamente explicando más o menos por qué y para qué, ¿verdad? Pero todo lo que hemos platicado aquí está en el código, así que no tengan pena, ¿verdad? Y si vamos a tener que estudiar algo, va a ser el código de comercio. Ya les dije todos a comprarlo, ¿verdad? Ya, o sea, Licta, perdón, o sea, las definiciones que usted nos pone en la diapositiva, no, solo es el código. Es que las definiciones que yo les pongo ahí están en el código, no tenga pena. Ah, ok, bueno, gracias, Licta. Tal vez alguna que otra, bueno, tal vez utilizaré mis palabras, no estará tan textual, pero la verdad es que yo tampoco les voy a pedir nada exactamente igual. Para mí, con que ustedes tengan la idea de lo que estamos hablando, está bien, ¿verdad? Entonces, realmente, miren, yo siento que el derecho más que memoria es de lógica. Entonces, claro, no me van a poner que el protesto es... o sea, la relación que existe entre el título de crédito y el notario, porque ahí definitivamente se las voy a poner mala, ¿verdad? Me tienen que poner ahí que realmente es la constancia de la presentación del título para su aceptación o pago y ante la falta de ello, pues se necesita la constancia, no sé, no importa las palabras que ustedes utilicen, pero si me dan a entender eso, yo lo tomo como bueno, ¿verdad? Lo que quiero es que hagan propias las definiciones que están ahí, que las entiendan, más que las memoricen, que conste. ¿Sí? Bueno, yo creo que por ahí iríamos terminando. Sí, ahora ya solo nos queda ya temas un poco más complicados como las reglas de las leyes de circulación que acabamos de ver hoy, ¿verdad? Ya hechas propias esas 3 reglas de transmisión, que serían a la orden, al portador y títulos nominativos, esa clasificación que teníamos de los títulos de crédito, ahora ya la vamos a empezar a complicar, vamos a ver cómo son los endosos, para qué son los endosos, cómo se hacen, no sé, todo lo demás. Entonces, ahí lo vamos a ir complicando un poquito y ya con eso, si ustedes se dan cuenta, estamos a un paso de terminar la teoría general y de tener nuestro examen. Nuestro examen creo que está
para el 5 de marzo, así que todavía tenemos esta semana y la siguiente más o menos para avanzar con esto. Terminamos el contenido de lo general y te decimos hasta aquí viene el examen, pero nosotros continuamos con lo demás. Oigan, aunque lo demás, pues ya nos sirva para el próximo examen, ¿verdad? Pero es más o menos hasta aquí que entra el primer parcial. Licenciada Gabriela. Lick, perdone, entiendo entonces que usted va a dar clases durante la semana de parciales. Pues solamente si no aprovechamos bien el tiempo. Yo lo siento, pero ya tenemos una semana de retraso, culpa mía. Vamos a tratar de que no sea así para que ustedes pues se concentren bien en sus exámenes hoy. Está bien, Lick, gracias. Gracias, licenciada. Tal vez ahorita podemos aprovechar, pero ya para el final va a depender qué tanto hemos avanzado en nuestro programa, ¿verdad? Pero yo lo dejaría hasta ahí el día de hoy. Licenciada Saimi. Lick, disculpe, solo para ver si puedo hablar con usted al final de la clase, perdón. Sí, claro. Yo me quedo. Yo también, Lick. Muy bien. Licenciada Claudia. Sí, hablar con usted, Lick, después de la clase. Ok, perfecto. Gracias.